Leemos e imaginamos. Leemos y conocemos. Leemos y viajamos. Y cada vez que leemos, podemos sentir el sonido de las hojas. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del Sonido de las Hojas. Hoy vamos a estar charlando con Carolina Sborowski, autora nacida en la ciudad de Concordia, que reside actualmente en Buenos Aires, donde estudió letras allí en la Universidad de Buenos Aires, y vamos a estar conversando sobre su segunda novela, que se llama La Concordia, publicada por Editorial Conejos. Con ella vamos a estar charlando sobre cómo esta novela y parte de la literatura rural está volviendo y ganando espacio. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola Valentín, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Es una alegría que puedas estar aquí con nosotros y charlar un poco sobre esta novela, que ya es tu segunda novela, ¿no es cierto? Sí, es la segunda. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, estoy más que agradecida y muy gratamente sorprendida de encontrar espacios para charlar sobre autores locales contemporáneos. Bueno, en este caso, La Concordia, este libro publicado por Editorial Conejos, es tu segunda novela y bueno, habla un poco su protagonista, Inés, viaja al interior, tiene un viaje, un reencuentro con parte de su pasado y viaja puntualmente al litoral, a la provincia de Corrientes. Sí, me interesaba explorar esto de que es un litoral, por ahí es un litoral escasamente representado, digamos, como litoraleños sabemos que en general suele asociarse el litoral a lo fluvial o cierta imagen de momentos hasta bucólica, y me interesaba un poco explorar algo que yo en la literatura argentina contemporánea no encuentro tan frecuentemente, es la idea de, bueno, la protagonista viaja a un campo, digamos, por un lado como el imaginario del campo, pero también el de una Mesopotamia, un litoral que no tiene que ver con la costa, no tiene que ver con esa mansedumbre que supuestamente se asocia, sino con un espacio mucho más árido, más continental, otra idea de, digamos, de regionalismo sin ese quizás costumbrismo típico de la orilla. Y es, en este caso, bueno, la historia transcurre cerca de Curuzucuatiá, en la provincia de Corrientes, que también Corrientes tiene mucho que ver con el norte entrerriano también, está muy vinculado en costumbres, en hábitos, en experiencias, en vivencias, porque desde viajar a parte de Brasil, la uruguayana, por dar un ejemplo, hasta bueno, las palabras, los lenguajes, las distintas vivencias, y en este caso viaja la protagonista a una estancia, como decías, que se llama La Concordia, que es la que da el nombre al libro. Sí, sí, bueno, eso me gustaba como una falsa pista, digamos, el guiño, por un lado, a contrapelo de los datos biográficos o lo que uno proyecta a partir de los datos de contratapa. Y también quería jugar un poco con esta idea de, siendo oriunda de Concordia, bueno, de vuelta, ver cómo la conflictividad, para mí es una novela sobre la conflictividad, y por otro lado, un proyecto que forme parte de una trilogía. Mi novela anterior es El Bienestar, este es La Concordia, el próximo posiblemente se llame El Confort. Entonces tener como una idea, como una trilogía de ciertos conceptos asociados a las buenas conciencias y explorar ahí qué es lo que está funcionando. Y esto que mencionabas antes de las zonas de hibridación cultural, de sincretismo, como las capas un poco de identidad, cómo están funcionando, y en el lenguaje también. Me gustaba también la zona para ver cómo se cruzan de repente ciertos mitos originarios guaraníticos con una mirada absolutamente porteñocéntrica de algunos de sus personajes, un extranjero, como ir cruzando un poco las miradas sobre el espacio. Inés viaja, pero no viaja sola, viaja acompañada con otros personajes a esa estancia. Esto que decía justamente de un extranjero, bueno, en este caso es un personaje que es un alemán que está un poco investigando aquí en el país, que tiene por ahí, podríamos decir, una mirada, no sé si antropológica, pero bueno, es como que es una mirada externa o aún más externa que quienes viajan allí. ¿Cómo fue un poco que pensaste estos distintos personajes que tienen
perfiles distintos y que empiezan a interactuar con peones, capataces, gente lugareña, gente que vive de la actividad agropecuaria, del trabajo en el campo. Sí, con un espacio que un poco la idea era lo que no se conoce, ¿no? Como jugar con las expectativas de cierto exotismo, cierta tipicidad o de vuelta cierta mansedumbre. Este alemán, que es un personaje extranjero que viaja, un poco está buscando la mirada de lo rural que le confirme sus expectativas y siempre un poco lo dislocan, ¿no? Lo mismo que la pareja de la protagonista que viaja con ella, que no tiene recursos para manejarse en ese espacio, ¿no? O algo que me gusta mucho es por ahí esa idea como si fuese que el interior y la representación del interior debería responder a las expectativas que el centro tiene respecto a las provincias, ¿no? Lo típico, lo calmo, la siesta, y que de repente no tienen recursos y los duermen también, bajan la guardia y así les va. Y que las representaciones tanto de lo rural como de lo semi-rural, porque también hay parajes, como de lo urbano, estén confrontadas y estén en tensión qué recursos despliega cada personaje para poder manejarse en ese espacio. Me gustaba como ver cómo los personajes de repente urbanos quedan en Orsay, ¿no? No tienen... No se las saben todas, por decirlo de alguna forma. Sí, ajá. sí, pero del otro lado también como que haya capas de cosas no dichas que están medio latiendo ahí. Por eso también el juego con el título de la Concordia. Vieron que en general, viste que Valentín, que a los parajes o a las estancias o a los lugares de reposo se les suele poner nombres bastante amenos, inocentes, la ¿no? esperanza. Claro, mi descanso. Claro. Y en general la lucha por la tierra tiene otra cosa. Para mí, digamos, me interesaba rescatar un poco eso, la idea de bueno, si hay siempre concordia o no. Me parece que también me gustaba como tomar un poco la posta de un discurso contemporáneo que hay, de cierta, bueno, busquemos el diálogo, la armonía, la empatía. No sé, a mí me parece que la literatura tiene que trabajar un poco con la incomodidad, tiene que trabajar mirando el conflicto, la disidencia, la violencia, ¿no? Provocar un poco por ahí. Cuando me pongo un poco provocativa, me gusta decir que es una novela en contra de la idea de la empatía, que es una idea que a mí me molesta bastante porque supone una idea de que uno puede entender al otro. A mí me gusta pensar que uno tiene un montón que aprender del otro, no tiene por qué interpretarlo, el otro tiene derecho a hablar por sí mismo y justamente a reivindicar la idea de la otredad, lo distinto que es porque me parece que siempre es una idea un poco complaciente desde cierto lugar del centro, ¿no? Creo que hay algo de centro y margen que me interesaba indagar. De esto que decías de esto de cómo es de mostrar un poco más el conflicto, las contradicciones o el no entendimiento, o también no solamente el no entendimiento, sino la diferencia de vivencias y experiencias. Hablas que, por ejemplo, mencionás en el libro, en la historia, ¿no es cierto?, que Inés, la protagonista, tenía una infancia vinculada con lo rural, con viajar a la estancia, bueno, en calidad de futura heredera, ¿no es cierto?, su padre dueño de la estancia, y que luego cuando volvía a Buenos Aires y por ahí se vinculaba con sus amistades de la ciudad, no les interesaba, les resultaba totalmente aburrido las vivencias que ella le ocurrían allí, pero sin embargo para ella eran grandes vivencias que la marcaron mucho. ¿Cómo fue un poco eso también de pensar en la vivencia de la infancia? Pero ¿qué le pasa a Inés a lo largo de la historia con encontrarse de grande e ir en otra etapa de su vida a revivir no solamente sus recuerdos, sino a convivir con lo que ocurre actualmente ahí? Sí, bueno, creo que hay algo de confrontarse con quién uno es, las decisiones que se tomaron. Hay algo que me interesa como tema indagar, en la novela anterior también estaba, que es el pasaje a la intemperie de la adultez, ¿no? Hay un momento en que uno ya, ciertas decisiones, ciertas posturas vitales tienen que estar tomadas y
un poco quería también investigar qué pasaba con personajes con la mala conciencia, ¿no? La mala conciencia de clase, esta idea de concordia, de empatía, bueno, podemos ser... Y el espacio y la historia, que no vamos a contar tanto, pero la historia le devuelve que sus destinos fueron bastante distintos, que no hay tanto punto de unión, como un poco es hacerse cargo de la clase, hacerse cargo de la violencia que supone ocupar ciertas posiciones. Entonces, como, bueno, el espacio de la infancia quizás como el espacio de esa impunidad moral que uno tiene para vincularse, pero caduca. Hay una amistad ahí que teje la protagonista en su infancia con la hija de un peón rural, de un trabajador ahí del campo, que luego sus destinos son muy distintos, que le cuesta poder continuarlo. O sea, esto que decís, las mismas, digamos, situaciones de materiales o las propias vivencias de las posibilidades de cada una hacen que esa amistad sea inviable en el tiempo, ¿no es cierto? Sí, y la confronta un poco con identidad, con todo lo conflictivo que tiene la idea de identidad, pero sí, por ahí. Bueno, y los protagonistas de esta historia viajan, no viajan por cualquier motivo, viajan porque hay un festejo, hay un casamiento que, bueno, que muchas veces suele reencontrar a familias, a personas. Son como pasa con los entierros también, son momentos así como de revisión también, ¿no es cierto? De encuentro, desencuentros también. ¿Qué nos podés contar por ahí de esta parte sin develar también eso va un poco ahí, porque en realidad es medio que están entre que van de colados o no. La novela transcurre un poco como una road novel, como se suele llamar, en un espacio acotado de tiempo, es un fin de semana y con retrospecciones que van ensanchando la historia de ese espacio, van ensanchando la historia familiar y de los personajes, digamos, como más allá del aquí y ahora, el allí y entonces también como que le va dando más capa y van interactuando esas dos líneas. Y ahí, bueno, quien es el administrador rural del momento los invita a un casamiento de un amigo de él. Y también está como, me parece, como medio en tensión quién le está haciendo un favor a quién, ¿no? Si los está invitando para congraciarse o si ellos son un poco usados para que este administrador, digamos, quede bien con el patrón. No se entiende mucho qué pasa, pero bueno, también me gustaba como darle cierta atención a finalmente el momento de la fiesta. Uno sabe que se está acercando al final y que algo va a explotar, va a estallar, o debería, ahí. En la historia, a lo largo de la novela, está muy presente la geografía, pero está muy presente la cultura de la gente, porque se cruza desde una procesión a gente que vive, digamos, no sé, de tener un puesto de comidas. Está muy presente esta cuestión, ¿no es cierto?, de donde los protagonistas no solamente tienen que interactuar, podemos decir, con las personas que, podemos decir, están a su servicio, que son los que trabajan en esta estancia, sino también personas que, bueno, que siguen haciendo su vida con sus costumbres, con sus hábitos y que no están, justamente como decías recién, al servicio o bajo las órdenes de estos tres visitantes que vienen foráneos y que vienen solamente por esta oportunidad. Ahí hay una cuestión, digamos, también de choque, digamos, podemos decir, de cómo los protagonistas, digamos, no tienen ordenada la situación, digamos, a su gusto. Sí, está desde quienes están fascinados, digamos, con el extranjero o la mirada del centro, hasta la vida dura, digamos, es un espacio árido, digamos, es el Espinal correntino y ahí me han dicho mucho cuánto bicho aparece en la novela, ¿no? Y me parece que ahí en el manejo o en la incapacidad para manejar y sobre todo para poder interpretar la naturaleza que se jugaba de los dos lados, había mucho de cómo podían maniobrar en ese espacio, que de vuelta es un espacio difícil y que, no sé qué pensás vos, pero no encuentro tanta literatura, por lo menos contemporánea, que narre el campo, que no sea el imaginario de la Pampa, Argentina y demás. Y las provincias
desde un orden, digamos, me gustaba esto que hablábamos, ¿no? De que haya algo regional en el sentido del cruce con la triple frontera, gente que va y que viene, que trafica, hay cosas clandestinas que van y vienen y que también se adivinan, y en el lenguaje también, pero que el lenguaje esté tironeado. De repente la protagonista intenta acoplar su lengua a la otra, entonces hay como cierta tensión en eso que también para mí tiene bastante de mala conciencia de los personajes. Un lugar que es de paso no solamente para ellos, sino también para mucha gente que transcurre, digamos, que esto que decías digamos, no es un lugar estático, podríamos decir, es un lugar que confluyen muchas culturas, mucha gente que se va moviendo por el lugar. Y sobre esto que decías justamente sobre la ruralidad, está volviendo la ruralidad en la literatura, pero de otra forma, porque es como que también generacionalmente en esta etapa, en esta época, está habiendo mucha literatura, vamos a llamarle del conurbano o de las grandes ciudades, con temáticas que en muchos casos son, digamos, bien marcadas, digamos, de que son de un lugar en particular, pero esto que bien mencionabas, la literatura que conocemos vinculada al campo tiene más que ver con lo gauchesco, con lo tradicional, con lo pintoresco, y no con problemáticas actuales donde los protagonistas tienen celular, por dar un ejemplo, en el campo se usa celular. Sí, total, sí. Eso también me interesaba mucho, y creo que en el último tiempo, digamos, dos cosas. Por un lado, estaba como un poco cansada de leer tanta literatura sobre la neurosis porteña, la neurosis rioplatense, me parece que está hiper representada, sobre representada. Y también los márgenes, pero siempre son los márgenes del centro, y cuando uno pregunta, bueno, centro y periferia o margen respecto a qué, si finalmente en los márgenes de los centros urbanos vive más gente, hay más masa poblacional que en los supuestos núcleos, entonces me parece que son también formulaciones un poco arbitrarias, y también como asociados a ciertos valores, ¿no? El reviente, como lo lumpen. Lo marginal, claro. Sí, pero yo me gusta quizá pensar un poco más la idea de lo descentrado, ¿no? Para que haya centro y periferia tiene que haber esos postulados, y por ahí poder pensar por fuera de esas valoraciones. Y bueno, una de las personas que estuvo entre las primeras que leyó esta novela y que viene alentando, apoyando a muchos otros autores, no solamente de Entre Ríos, sino también de las provincias, es Selva Almada, escritora entrerriana, oriunda de Villa Elisa, que también, bueno, viene escribiendo también desde una mirada de la ruralidad, no solamente desde las vivencias personales, sino también un poco, obviamente, inspirándose en relatos y en anécdotas. ¿Qué te pasó a vos un poco con este apoyo también de una autora reconocida que también, ¿qué devoluciones te dio también a la hora de leer el libro? Para mí fue una gran interlocutora, además de que la admiro mucho como escritora, de un hermoso acompañamiento en la confianza de decir, acá me convenció de que ahí había una historia, que ahí había una novela, que siguiera indagando, de probar. Me acuerdo, en momentos tiene muchos personajes y yo probé algo más coral, que tuviera varias voces y no funcionaba, pero como sí, como yo creo que tener como un grupo de interlocutores donde poder testear, ¿no? Que estamos hablando en el mismo idioma, nos apasionamos por las mismas cosas, es fundamental. Yo creo que los espacios de clínica, los espacios de taller, son las plataformas donde hoy se escribe. El mundo no está esperando que uno escriba, todo conspira para que uno no escriba. El mundo va a seguir funcionando genialmente sin la producción de cada uno. Sin embargo, uno quiere hacerlo, quiere aportar eso al mundo. Y está buenísimo entonces también hacerse espacio, tiempo en la cabeza, en la agenda, y estar rodeado de personas en las mismas preocupaciones. Y a mí, digamos, me acuerdo descubrir la literatura de Selva y encontrar que ahí había una voz y un tono donde se podía estar, ¿no? Del mirar sin ser concesivo con la idea de
no sé, los ejes civilización-barbarie tan instalados, ¿no? Como una entonación, un modo de discurrir el tempo bastante anfibio, mirado desde allá y desde acá. Y me parece que hay algo que estábamos hablando de la aspereza que suele tener Selva en su modo de representar, que también me interesaba mucho. Así que sí, yo estoy muy, muy agradecida de su acompañamiento y su apoyo. Y es esto que decías de por ahí de la aspereza y por ahí de la fusión entre lo urbano y lo rural. Inés, tu personaje es un personaje híbrido o anfibio, podríamos decirle, sí, ¿no es cierto? O sea, tiene una parte de ambas cosas. Y a vos te pasa un poco también a la hora de escribir, cómo lo vivís en lo personal, esto de estar viviendo en una ciudad grande y a su vez tener experiencias y vivencias que tienen que ver con lo entrerriano y con lo litoraleño. Claro, bueno, está buenísimo. A mí en el último tiempo me empezó como a interesar particularmente el influjo del espacio en las personas y el influjo del espacio en los personajes. Esto que mencionábamos, cómo ciertos personajes en un espacio determinado quedan fuera de juego o cómo pueden operar. Yo creo que cada vez más la idea de identidad está cruzada por capas, o sea, no existe la idea de identidad como valor puro, está puesto en jaque, por suerte, por todas las conquistas contemporáneas, pero digo, quienes también migramos dentro de los núcleos urbanos, estamos muy acostumbrados a las escenas de terminal, ¿no? Hay muchas terminales también, un fin de semana, que son escenas muy naturales para quienes vivimos en ciertos lugares, pero cuando uno se corre se da cuenta que no lo son tanto. Y me di cuenta que ahí había un tono, ahí había un espacio para detenerse, para mirar, que me pareció que era muy propicio para escribir. Estaciones de servicio, rutas, es como que no se termina de ser de un lugar ni tampoco se deja de serlo. Sí, la idea, bueno, lo que dijiste vos, que no sean tan estancos, ¿no? Que sean mucho más dinámicos. Además de compartir tu libro La Concordia, queríamos también preguntarte qué nos podés recomendar, qué autora entrerriano, qué le recomendarías a quienes nos están viendo para seguir leyendo. Bueno, voy a hacer un poco una trampita. Autores entrerrianos, bueno, por supuesto Selva, Selva Almada, que no necesita que la recomendemos. Sí, me gustó mucho y sigo mucho a una poeta que se llama Mariana Spada, que es de aquí, de Concepción del Uruguay, me parece una poeta enorme, que me encanta. Y la trampita viene por el nombre, que me expando en el territorio. Me parece que la literatura de Mariano Quirós, que él es chaqueño, de resistencia, y cómo mira el espacio, sus personajes, cómo los hace orbitar, me gusta muchísimo. Y una autora tucumana que me parece maravillosa, que se llama María Lobo, tiene una novela que se llama El interior afuera, y también juega con estos desplazamientos. Son un tríptico glorioso. María Lobo, Mariano Quirós y Mariana Spada. Bueno, muchas gracias Carolina por haber compartido este episodio con nosotros. Un placer. Les queremos compartir un fragmento de la novela La Concordia de Carolina Zborowski, que dice así. Es de nochecita y ya están todos listos. Contra el cielo violeta, el monte de eucaliptus se ve negro y rodeado de una aureola de jejenes. De las vigas de la galería y los marcos de las puertas de la casa, las bolsas transparentes de agua cuelgan medio desinfladas. Se supone que cuando las moscas se ven amplificadas en el reflejo, les da terror de sí mismas y huyen. Inés levanta la cabeza hacia una de las bolsas y saca la lengua hacia el nylon marchito. Después, agarra un pack de cervezas heladas para el camino, destapa una y le convida a otra a su amiga. A Olivia le chorrea el pelo, que se escurre en el vestido de breteles que usa para ir a cursar, y el alemán está arrebatado, con las mejillas fucsias y los ojos achinados del porro y el cansancio.
Carolina Sborowski, La Concordia, novela publicada por Editorial Conejos. Y para ir cerrando este episodio, también les queremos recomendar otros 2 libros. Mi Hogar de Niebla, una novela publicada por Editorial Universidad Nacional de Entre Ríos, EDUNER, de Ana Teresa Favani, que integra la colección Cuadernos de las Orillas y que la editorial de la universidad ha reeditado. Y también les queremos recomendar la novela de Selva Almada, de esta escritora entrerriana, El viento que arrasa, que integra una trilogía junto con Ladrilleros y No es un río. En este caso es una edición de la editorial Mar Dulce. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio y nos reencontramos próximamente en El Sonido de las Hojas.